Señora presidenta, señorías, en primer lugar quiero saludar a los invitados en la tribuna procedentes de Venezuela y quiero pedir al señor Tardá que retire su referencia al expresidente Felipe González porque ninguna sentencia judicial ha condenado, que yo sepa a día de hoy, al expresidente González por guerra sucia. Juego sucio el suyo. Juego sucio el suyo, señor Tardá. Juego sucio el suyo. Señora Pérez, la llamada al diálogo que nosotros compartimos no es incompatible con la solicitud de la libertad de unos presos que han sobrepasado ya el periodo preventivo que pudiera contemplar incluso la legislación venezolana. En absoluto. En absoluto. Y, señor Nuet, si Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, es un criminal, usted, cuando ha estado en Venezuela, no ha leído los resultados electorales de las elecciones a la alcaldía de Caracas. Fue elegido democráticamente. No es ningún criminal. No es ningún criminal. Luego debería usted también retirar esa referencia. No es ningún criminal. Fue elegido y ganó democráticamente las elecciones en Caracas. Yo venía a intervenir en nombre de mi grupo para fijar la posición con respecto a esta proposición no de ley. Una proposición que en su redacción original solicitaba la liberación de Leopoldo López, pero que mediante una enmienda, que es la que nosotros hemos firmado, se actualiza para dar cabida a nuevas manifestaciones de condena de la situación de los derechos humanos en Venezuela, sobre todo la realizada el pasado 12 de marzo por el Parlamento Europeo, y a otros supuestos producidos también recientemente, como es la detención de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas. Los hechos son bien conocidos. Se cumplió en febrero un año de la detención del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, acusado de un plan para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. A Leopoldo López se han unido otros destacados miembros de la oposición política de Venezuela: María Corina Machado, Julio Borges, Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, o Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, detenido también junto con 7 oficiales de la aviación militar en febrero al ser implicado en un reciente intento de golpe de Estado contra el presidente Maduro. Desde las manifestaciones de principios de 2014, más de 1.700 manifestantes están en espera de juicio. Más de 69 siguen encarcelados y más de 40 personas han sido asesinadas. Esta situación no es propia de un Estado democrático de derecho, donde se produzca el reconocimiento del principio de separación de poderes y de derechos fundamentales, como los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación, y es contraria al derecho internacional humanitario, como ha sido reiteradamente puesto de manifiesto por los organismos internacionales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos también de la ONU, el Parlamento Europeo en marzo, la Organización de Estados Americanos, la propia CELAC y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional. No es la primera vez que en esta legislatura hablamos en este Pleno de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y la posición del Grupo Socialista ha sido siempre la misma. El PSOE tiene y ha tenido siempre en la defensa de la democracia, de los derechos fundamentales y libertades públicas, una línea directriz básica de la política exterior. Y por eso condenamos las detenciones ilegales. Exigimos el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y condenamos el recurso a la violencia de los manifestantes. Pero, sobre todo, defendemos una solución negociada entre el Gobierno y la oposición a un conflicto que vive Venezuela y que hoy por hoy parece la solución más lejos que cerca. Es ahí donde nosotros pondríamos el acento al analizar la resolución del Parlamento Europeo del 12 de marzo,
y cito textualmente: aprovechen para establecer un proceso político integrador basado en el consenso y la responsabilidad compartida, a través de un verdadero diálogo nacional, con la participación significativa de todas las fuerzas políticas. Y es a la Organización de Estados Americanos y a UNASUR a quien le compete fundamentalmente colaborar en este fin. Ese es el objetivo que debemos perseguir todos, y ese objetivo no debemos perderlo de vista. Y me dirijo también a quienes aquí y fuera de aquí tienen dudas o han manifestado su voluntad de no sumarse a esta iniciativa parlamentaria. Señorías, los derechos humanos no admiten matices. Condenar un atropello como la detención ilegal de estos ciudadanos venezolanos no debería plantear ningún problema a aquellos que creen en el Estado democrático de derecho. No debería dar lugar ni a votos en contra, ni a abstenciones, ni a ausencia de un hemiciclo para no votarla. Lo ha dicho nuestro compañero en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui. No nos explicamos cómo algunos representantes que se consideran a sí mismos de izquierda son incapaces de condenar un caso claro de represión política de la democracia. Muchas gracias.